En los últimos días, el universo del entretenimiento y la farándula española ha experimentado una serie de sucesos que no solo han alterado la vida de sus protagonistas, sino que también han desencadenado una reacción en cadena de debates, comentarios y especulaciones por parte de los seguidores y medios de comunicación. Este torbellino de emociones y controversias ha puesto en evidencia las fragilidades de lo que antes se consideraba inquebrantable en el mundo del espectáculo. En un ámbito tan expuesto, donde las figuras públicas están constantemente siendo observadas y juzgadas, cualquier cambio inesperado se convierte en un foco de atención que arrastra a toda la opinión pública hacia un punto de inflexión. Los sucesos que se han desatado recientemente han dejado boquiabiertos a muchos, quienes han visto cómo la aparente estabilidad de ciertas personalidades de la televisión y la prensa ha sido puesta a prueba de manera rotunda. Una de las figuras más emblemáticas de la televisión española, conocida por su carácter fuerte y carismático, ha sido el centro de esta tormenta. Hablo de Belén Esteban, una mujer que, a lo largo de su carrera, ha logrado construir una imagen sólida y entrañable en la mente de sus seguidores. Con su inconfundible forma de expresarse y su capacidad para conectar con el público de una manera genuina, Belén ha sido una de las figuras más queridas en la televisión. Sin embargo, en los últimos días, la Esteban ha mostrado una faceta que muchos no esperaban ver. Durante una entrevista en vivo, Belén compartió aspectos muy íntimos de su vida, exponiendo una vulnerabilidad que hasta ese momento había permanecido oculta. Lo que en un principio parecía ser una conversación más, terminó siendo un momento de alta carga emocional que sorprendió a todos los presentes, y por supuesto, a su audiencia. Durante la entrevista, Belén no solo abrió su corazón en cuanto a sus sentimientos, sino que también dio detalles sobre su vida personal y profesional, temas que usualmente mantenía resguardados bajo una capa de protección ante los medios de comunicación. El momento más impactante llegó cuando, a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. La conversación tocó puntos muy sensibles, relacionados con su entorno familiar y las presiones que enfrenta constantemente como figura pública. Este despliegue de emociones, que se emitió en vivo y rápidamente fue amplificado por las redes sociales, marcó un antes y un después en la percepción pública de Belén Esteban. A lo largo de los años, muchos la habían visto como una mujer fuerte, determinada y con una presencia arrolladora en la pantalla, pero esa imagen de dureza se desmoronó ante la vulnerabilidad expuesta en ese momento. En su rostro se reflejaba una mezcla de frustración y tristeza, como si finalmente hubiera llegado al límite de lo que una figura pública como ella puede soportar. Las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas y diversas. Sus seguidores más fieles expresaron un apoyo rotundo a su sinceridad, aplaudiendo el coraje que Belén demostró al mostrarse tal cual es, sin máscaras ni filtros. Para muchos, esa muestra de vulnerabilidad solo aumentó su admiración por ella. Sin embargo, también surgieron voces críticas que cuestionaron su actitud, sugiriendo que debía haber manejado sus problemas de manera más privada, sin exponer su sufrimiento ante una audiencia tan grande. Esta polémica generó un debate sobre la línea que separa la vida pública de la vida privada de las celebridades. ¿Hasta qué punto deben las figuras públicas compartir sus sentimientos más personales? ¿Es aceptable que los medios y las redes sociales invadan la esfera íntima de alguien solo porque es una persona conocida? Las respuestas a estas preguntas variaron, pero lo cierto es que este momento de vulnerabilidad cambió la forma en que muchos ven a Belén Esteban. Mientras tanto, otra de las figuras centrales en este entramado mediático es María José Campanario, una mujer que, al igual que Belén, ha estado constantemente en los ojos del público, aunque en su caso, por su relación con el torero Jesulín. Sin embargo, a pesar de su exposición en los medios, María José siempre ha sido más reservada respecto a su vida personal. En los últimos días, sin embargo, ha tenido que enfrentarse a una situación que también ha generado gran controversia. María José ha emitido un comunicado a través de su equipo jurídico en el que reveló que su hijo, quien pronto cumplirá 18 años, ha decidido alejarse de la vida pública. Este anuncio ha generado un torrente de reacciones, tanto de apoyo como de crítica, que han puesto sobre la mesa un debate importante sobre el derecho de los menores a mantener su privacidad cuando son hijos de figuras públicas. El anuncio de María José subraya la importancia de respetar la decisión de su hijo, quien ha expresado su deseo de vivir una vida normal, alejada de los reflectores mediáticos. Esta solicitud de privacidad ha generado una oleada de apoyo, con muchos destacando la valentía de la madre al defender el derecho de su hijo a llevar una vida sin la constante exposición pública. Sin embargo, este mensaje también ha suscitado críticas, ya que algunos sostienen que, dada la naturaleza de la vida pública de la familia, es difícil imaginar que alguien pueda realmente escapar del ojo público, especialmente cuando se es hijo de dos figuras tan conocidas. Además, la controversia sobre la privacidad de los menores en el contexto de la farándula ha resurgido con fuerza, ya que muchos cuestionan si es justo que los hijos de famosos sean forzados a vivir en un entorno tan mediático desde una edad temprana.
Mientras Belén Esteban y María José Campanario protagonizan una serie de sucesos que se entrelazan y se alimentan mutuamente, la farándula española se ve sacudida por un debate mucho más profundo que toca fibras sensibles no solo dentro de la industria del entretenimiento, sino también en el seno de la sociedad. Este debate ha trascendido más allá de las fronteras del simple interés por sus vidas privadas y se ha convertido en una cuestión fundamental que involucra la eterna disyuntiva entre la exposición pública de las celebridades y la defensa de su derecho a la privacidad. La intrusión constante de los medios y las redes sociales en la vida de las figuras públicas ha planteado una reflexión que afecta a toda una generación, que está aprendiendo a convivir con los límites difusos entre lo privado y lo público en una era digital donde todo puede ser grabado, viralizado y compartido en segundos. Los recientes eventos que involucran a Belén Esteban y María José Campanario no solo han dominado los titulares de la prensa sensacionalista, sino que también han hecho que se despierte un sentimiento de solidaridad o crítica por parte de la audiencia, dependiendo del punto de vista de cada espectador. La polémica en torno a estas figuras ha servido como una especie de espejo social, reflejando la fascinación, la admiración, pero también las sombras que acechan a aquellos que deciden exponer sus vidas al mundo. En el caso de Belén Esteban, su imagen de princesa del pueblo que ha construido con los años, se ha visto quebrantada en varias ocasiones, especialmente en momentos de vulnerabilidad, en los cuales se ha mostrado sin las barreras que usualmente la protegen del ojo público. Su última intervención en los medios, donde mostró una faceta más humana y emocional, se convirtió en un fenómeno mediático que desató una cascada de reacciones. La figura pública que tantos veían como una mujer dura y desafiante, se deshizo por un momento en lágrimas ante las cámaras, mostrando una vulnerabilidad que sorprendió tanto a sus seguidores como a sus detractores. Este momento, lejos de ser solo una manifestación de debilidad, abrió una puerta a una conversación más profunda sobre lo que significa ser una celebridad en el siglo XXI. Belén Esteban, al igual que muchas otras personalidades del espectáculo, vive bajo una constante presión mediática que la coloca ante una audiencia que parece no solo estar interesada en su trabajo, sino también en cada rincón de su vida personal. Los medios de comunicación se han encargado de hacer de sus tropiezos, alegrías, tristezas y éxitos, un espectáculo constante que alimenta la maquinaria del entretenimiento. Y es precisamente en este punto donde la línea entre lo que es público y lo que debería permanecer privado se difumina peligrosamente. Los seguidores, ansiosos por obtener más detalles, devoran cualquier declaración, foto o vídeo que permita acercarse más a la intimidad de las celebridades. Sin embargo, detrás de esa fascinación se esconde una crítica que cuestiona hasta qué punto es ético invadir la vida personal de alguien, incluso si esa persona ha elegido vivir bajo los reflectores. Por otro lado, María José Campanario, menos expuesta al público en comparación con Belén Esteban, ha mantenido una actitud mucho más reservada, prefiriendo proteger a su familia y a sus hijos de la vorágine mediática. En este sentido, su postura sobre la protección de la privacidad de su hijo, quien se ha mantenido fuera del foco público, ha generado tanto elogios como críticas. La defensa férrea de María José sobre el derecho de su hijo a crecer en un entorno libre de la presión mediática ha sido vista como un acto de valentía y responsabilidad, especialmente en un entorno en el que se espera que las figuras públicas expongan todos los aspectos de sus vidas, incluyendo a sus hijos. Su rechazo a la exposición pública de su hijo, a pesar de su relación con una figura de alto perfil como Jesulín, ha alimentado un debate sobre hasta qué punto la familia de una celebridad debe verse involucrada en su vida profesional. Mientras que algunos consideran que sus esfuerzos por proteger la privacidad de su hijo son comprensibles y admirables, otros opinan que al ser parte de una familia famosa, deben estar preparados para afrontar la atención mediática, incluso cuando se trata de los más pequeños. Este choque de posturas entre Belén Esteban, que se muestra vulnerable y expuesta, y María José Campanario, que lucha por mantener una barrera de privacidad alrededor de su familia, refleja las contradicciones inherentes a la vida en el ojo público. La vida personal de estas figuras se convierte en una especie de moneda de cambio, donde cada gesto, cada palabra y cada momento de sus vidas son minuciosamente observados, analizados y a veces incluso distorsionados por los medios de comunicación. Es difícil encontrar un equilibrio entre la necesidad de mantener una imagen pública para seguir siendo relevante en un mundo mediático tan competitivo y la necesidad de preservar una vida privada que permita mantener la salud emocional y mental. El caso de estas dos celebridades ha puesto sobre la mesa una reflexión importante sobre los derechos de las personas a la privacidad, no solo en el ámbito público, sino también en el contexto de las redes sociales, donde la inmediatez y la viralización son los principales motores. Las figuras públicas están constantemente bajo el escrutinio de la audiencia, lo que lleva a preguntarse si este escrutinio es justo o excesivo. ¿Hasta qué punto la fama justifica que todo aspecto de la vida de una persona sea visible para el mundo? ¿Existen límites claros a la hora de mostrar la vida privada de una celebridad? ¿O la regla no escrita es que todo debe ser expuesto si se quiere seguir siendo relevante? A medida que las redes sociales juegan un papel cada vez más importante en la creación y destrucción de figuras públicas, estas preguntas se vuelven más urgentes.
Además de las cuestiones éticas que plantea este debate, también hay una dimensión legal que no puede ser ignorada. En muchos países, las celebridades tienen un derecho legal a la privacidad, pero este derecho entra en conflicto con el interés público que los medios de comunicación y el público en general sienten hacia sus vidas. Las leyes sobre privacidad no siempre son claras y no siempre protegen de manera efectiva a aquellos que están constantemente siendo observados. ¿Deberían los medios de comunicación estar obligados a obtener un consentimiento explícito antes de publicar cualquier detalle personal de una celebridad? ¿Cómo deben manejarse los datos personales de los hijos de estas figuras públicas, que no han elegido ser parte de esta vida de exposición constante? Estos son solo algunos de los interrogantes legales que surgen en un entorno mediático tan cambiante. A medida que la farándula española sigue girando, las historias de figuras como Belén Esteban y María José Campanario seguirán siendo noticia. Los medios continuarán alimentando el interés público por sus vidas, mientras que las redes sociales seguirán amplificando las voces que apoyan o critican sus decisiones. Lo que parece estar claro es que la relación entre las celebridades y su privacidad continuará siendo un tema de debate constante. En un mundo donde la frontera entre lo público y lo privado es cada vez más difusa, encontrar un equilibrio será cada vez más complicado. Y mientras tanto, las figuras como Belén Esteban y María José Campanario seguirán siendo las caras visibles de este conflicto, sirviendo como ejemplo de la complejidad que implica ser una celebridad en la era digital. El espectáculo no cesa, la fascinación por las vidas de estas figuras públicas tampoco, y la intriga sobre lo que sucede entre bambalinas continuará alimentando las conversaciones de los medios y los seguidores. Este comunicado, cuidadosamente elaborado, resalta de manera clara y detallada la firme determinación de María José de salvaguardar la privacidad y el bienestar emocional de su hijo, un gesto que va más allá de una simple decisión personal y se adentra en un tema mucho más complejo. A lo largo del texto, se hace evidente cómo las figuras públicas, como ella, deben lidiar con las tensiones inherentes a la exposición mediática constante, donde cada aspecto de su vida es escrutado y analizado por una audiencia ansiosa de conocer cada detalle de su existencia. María José, al hacer público este mensaje, no solo está protegiendo a su hijo, sino que también está lanzando una reflexión sobre los desafíos que enfrentan muchas familias de figuras públicas al intentar equilibrar la necesidad de mantener una vida privada tranquila con la creciente presión de estar constantemente en el ojo público. La visibilidad mediática, aunque puede brindar fama y oportunidades, también expone a quienes la sufren a una invasión constante de su intimidad, lo que puede tener efectos perjudiciales en su bienestar emocional, especialmente cuando se trata de niños que no han elegido este estilo de vida. Esta reflexión sobre la vida familiar de las figuras públicas es cada vez más relevante en la sociedad contemporánea, donde el derecho a la privacidad y la protección de la vida personal están ganando mayor importancia, sobre todo frente a las presiones mediáticas que demandan una transparencia total y una exposición constante. El comunicado de María José es un claro ejemplo de este giro hacia una mayor privacidad, un movimiento que refleja la creciente conciencia social sobre la importancia de los derechos individuales y de proteger la intimidad de los menores, sobre todo cuando son parte de familias famosas. A pesar de pertenecer a este mundo público, los hijos de las figuras de renombre también tienen el derecho a desarrollar su identidad propia, lejos de las expectativas y los juicios de la sociedad, sin ser constantemente observados y criticados. Este enfoque hacia la privacidad también señala una crítica sutil pero poderosa hacia la industria mediática, que a menudo pone por encima el interés público a las necesidades emocionales de las personas, especialmente de los más jóvenes. Por otro lado, la reflexión acerca de cómo la fama afecta a las generaciones más jóvenes y cómo las figuras públicas manejan la transición de sus hijos hacia la adultez en un entorno tan expuesto es una cuestión cada vez más importante. La vida de los hijos de celebridades no es solo un tema de interés para los medios, sino que también plantea un dilema ético y personal sobre hasta qué punto es justo que su vida sea pública desde una edad tan temprana. El comunicado de María José, al abordar este tema, no solo defiende la privacidad de su hijo, sino que también señala la necesidad de equilibrar la vida pública y la privada, especialmente en tiempos donde las redes sociales y los medios de comunicación tienen un acceso ilimitado a las vidas de las personas. Este enfoque no solo resalta los derechos de los menores, sino también la necesidad de una mayor ética por parte de los medios y la industria del entretenimiento al tratar la vida personal de figuras públicas. Además, la decisión de María José de hacer pública su postura sobre la protección de la intimidad de su hijo refleja un cambio de mentalidad dentro del propio ámbito público, que está comenzando a valorar más la importancia de los límites personales y familiares. En este contexto, Belén Esteban ha reaccionado ante las declaraciones de María José, y su respuesta ha generado una ola de especulaciones y análisis por parte de expertos en la materia y de los medios de comunicación. La reacción de Belén, a pesar de ser sutil, ha captado la atención de muchos, quienes interpretan sus palabras de diferentes maneras.
En un gesto que ha sido visto por algunos como una muestra de desdén o incomodidad ante las decisiones familiares expuestas, Belén comentó sobre la situación de manera indirecta, comparándola con eventos pasados que involucraron a su propia hija, Andreita, una figura también conocida dentro del mundo del espectáculo. Esta comparación, aunque aparentemente ligera y sin malicia, ha sido interpretada por muchos como una forma de desviar la atención de los temas actuales y al mismo tiempo expresar su descontento con la situación sin recurrir a una confrontación directa o declaraciones más agresivas. Este tipo de reacciones por parte de figuras públicas como Belén Esteban no hacen sino incrementar el interés de la audiencia, quienes rápidamente se sienten atraídos por las tensiones y los conflictos internos que surgen entre estas figuras. La intensidad de la reacción de Belén ha sido notable, y muchos seguidores han expresado públicamente su apoyo hacia ella, destacando su fortaleza y su capacidad para enfrentarse a situaciones adversas con dignidad. La admiración por Belén ha crecido en algunos sectores, que valoran su autenticidad y la forma en que maneja las situaciones difíciles, incluso cuando éstas son sometidas a un intenso escrutinio público. Sin embargo, no todo ha sido apoyo incondicional. A lo largo de los últimos días, también han surgido críticas que interpretan las declaraciones de Belén Esteban como un intento de manipular la narrativa mediática a su favor. Estas voces críticas cuestionan si realmente está enfrentando de manera abierta los desafíos que se le presentan o si, por el contrario, está utilizando su imagen pública para desviar la atención de sus propios conflictos personales. El debate sobre cómo manejar la imagen pública en situaciones tan delicadas ha abierto una división en la percepción de Belén. Mientras algunos la ven como una persona vulnerable, honesta y transparente, otros consideran que su manera de abordar estas situaciones es una estrategia calculada para proteger su propia imagen y mantener su popularidad intacta. Esta división también ha alcanzado a las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en arremeter contra Belén Esteban, criticando su actitud y cuestionando el trato que aparentemente otorga a su hijo en su vida diaria. En plataformas como Twitter, un tuit en particular se viralizó rápidamente, en el cual un usuario acusaba a Belén de actuar de manera dictatorial y explotadora, sugiriendo que sus lágrimas no eran genuinas, sino más bien una manifestación de rabia e incluso de envidia hacia la situación de su hijo. Los comentarios generados por la situación de Belén Esteban y María José Campanario, aunque polarizadores, han servido para amplificar aún más la controversia en torno a sus vidas y decisiones personales. Estos comentarios, que han dividido a la opinión pública entre quienes las defienden y quienes las critican, han sido un reflejo claro de la manera en que el escrutinio mediático puede afectar tanto la percepción pública como las relaciones personales de las figuras famosas. Sin embargo, este fenómeno también ha abierto un espacio para una reflexión mucho más profunda sobre el impacto de la fama en la vida privada de las celebridades, y cómo el constante escrutinio que enfrentan influye en sus relaciones familiares, afectivas y personales. Este caso, que involucra una disputa familiar aparentemente personal, trasciende los límites de un simple conflicto privado y se convierte en un reflejo de las tensiones que existen en nuestra sociedad sobre los límites de la privacidad y la exposición mediática. La dualidad que enfrenta Belén Esteban en la actualidad, entre el respeto por su transparencia y la crítica por su manera de manejar situaciones complicadas, resalta la complejidad de vivir bajo el ojo público. A lo largo de su carrera, Belén ha sido un referente mediático, pero ahora, más que nunca, su vida personal se encuentra en el centro de un intenso debate sobre el derecho a la privacidad, la autenticidad y el equilibrio entre la vida pública y privada. Las decisiones que toma en su vida cotidiana, especialmente en relación con su hija, son analizadas y juzgadas por millones de personas, lo que pone en evidencia la enorme presión a la que está sometida, no solo como madre, sino también como figura pública. El hecho de que su vida personal se vea constantemente expuesta a los ojos del público genera una serie de dilemas sobre los límites que deben existir entre lo que se puede compartir con la audiencia y lo que debe permanecer en el ámbito privado. Esta situación pone de manifiesto la paradoja inherente a vivir en la esfera pública, donde las figuras mediáticas, aunque constantemente observadas, son también constantemente sometidas a juicios y críticas. La figura de Belén Esteban ha fluctuado entre el respeto por su sinceridad y vulnerabilidad y la crítica por sus decisiones personales, lo que ha generado un debate continuo sobre cómo manejar los aspectos más íntimos de la vida cuando se es constantemente observado. La percepción pública de Belén, que anteriormente era en muchos casos una admiración por su autenticidad y su capacidad para conectar con su audiencia, ahora se encuentra polarizada. A medida que las situaciones de su vida personal se vuelven un tema recurrente en los medios, las opiniones sobre ella se dividen más y más, ya que no solo se cuestiona su comportamiento como madre, sino también cómo utiliza su imagen pública en situaciones difíciles. Además de la polarización generada por estos comentarios, este tipo de situaciones nos invita a reflexionar sobre los límites de la privacidad y la autenticidad en la era digital. En un mundo donde las redes sociales tienen un alcance global y pueden amplificar cualquier comentario o gesto, la percepción pública de los famosos se vuelve aún más volátil y susceptible a las interpretaciones del público.
Hoy en día, cada gesto, cada palabra, cada fotografía o vídeo que una figura pública comparte puede ser analizado y comentado en cuestión de segundos, y la velocidad con la que las críticas y los elogios se propagan afecta de manera significativa la imagen pública de estas personas. La posibilidad de que una publicación o un comentario se viralice y llegue a millones de personas en todo el mundo plantea un desafío enorme para las figuras públicas, que se ven obligadas a gestionar su imagen y sus decisiones en un entorno altamente expuesto y constantemente en transformación. El hecho de que Belén Esteban haya estado en el centro de esta controversia demuestra cómo las redes sociales han cambiado por completo la manera en que las figuras públicas interactúan con su audiencia. Estas plataformas, que permiten una comunicación directa e instantánea con millones de personas, también han creado un entorno en el que las celebridades están más vulnerables que nunca a la opinión pública. Los comentarios y las reacciones que se generan en las redes sociales pueden influir de manera directa en la percepción pública, tanto de los seguidores como de los detractores. Es común que los comentarios y publicaciones en plataformas como Twitter, Facebook o Instagram se viralicen rápidamente, convirtiendo un simple gesto o declaración en un tema de debate global. Este fenómeno ha generado un impacto en la manera en que los famosos perciben y manejan su presencia en línea, ya que cada aspecto de su vida puede ser compartido, comentado y analizado por millones de personas en cuestión de minutos. Este nuevo paradigma mediático plantea un dilema importante para las figuras públicas. ¿Cómo deben manejar su presencia en línea sin sacrificar su privacidad? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, ya que la necesidad de mantenerse relevantes y conectados con la audiencia se enfrenta a la imperiosa necesidad de proteger la intimidad personal y preservar la integridad de las relaciones familiares. En una época en la que la transparencia es cada vez más demandada, los famosos deben encontrar un equilibrio entre compartir aspectos de su vida que les permitan mantener el interés de su audiencia y, al mismo tiempo, proteger su vida privada y la de sus seres queridos. Sin embargo, este equilibrio se vuelve cada vez más difícil de mantener en un entorno digital donde las expectativas sobre lo que se debe compartir son cada vez mayores. La paradoja de la fama en la era digital es evidente. Aunque la exposición mediática puede traer consigo un aumento en la popularidad y el éxito, también conlleva riesgos significativos, especialmente cuando se trata de proteger la vida privada de los familiares más cercanos. En este sentido, la situación que rodea a Belén Esteban y María José Campanario no es simplemente un conflicto familiar, sino un claro reflejo de las tensiones sociales más amplias sobre la fama, la privacidad y los límites de la exposición pública. En un entorno tan expuesto como el actual, es inevitable que surjan cuestiones sobre la ética de compartir ciertos aspectos de la vida personal, especialmente cuando involucran a menores de edad o miembros de la familia que no han elegido estar en el centro de la atención mediática. Esta reflexión también plantea preguntas importantes sobre el impacto emocional y psicológico que tiene la fama en las figuras públicas, especialmente en las generaciones más jóvenes, que aún están en proceso de formación personal. La exposición mediática constante puede afectar profundamente la salud mental de los famosos, quienes, al estar bajo un juicio público continuo, enfrentan una presión que pocos comprenden. Las consecuencias de vivir bajo el escrutinio constante no solo afectan a la persona famosa, sino también a sus familiares y seres queridos, quienes muchas veces se ven atrapados en una vida pública que no eligieron. Esta situación ha generado un debate sobre el verdadero costo de la fama, que va más allá de la exposición, tocando aspectos delicados como la privacidad, el bienestar emocional y la salud mental. La constante invasión a su espacio personal y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden generar estrés y ansiedad, lo que a largo plazo puede deteriorar la salud emocional de las figuras públicas. En este sentido, las redes sociales, aunque permiten una mayor cercanía entre las celebridades y sus seguidores, también amplifican las expectativas sobre cómo deben comportarse y qué deben compartir. Este fenómeno ha hecho que muchos cuestionen el equilibrio entre la necesidad de los famosos de mantenerse relevantes en un entorno digital y la protección de su privacidad. Mientras más expuestos están, mayor es la presión para cumplir con las expectativas de una audiencia que a menudo no tiene en cuenta la vulnerabilidad humana de quienes están detrás de las cámaras. Finalmente, la controversia entre Belén Esteban y María José Campanario es un claro reflejo de estas tensiones más amplias. No solo es un conflicto personal, sino también un ejemplo de los dilemas que enfrentan las figuras públicas sobre la privacidad y la autenticidad en un mundo cada vez más digitalizado. A medida que las redes sociales evolucionan, los famosos se ven forzados a adaptarse a una realidad donde sus vidas están más expuestas que nunca, lo que plantea la necesidad de reflexionar sobre los límites de la exposición pública. Este fenómeno ha transformado la manera en que percibimos la fama y, a su vez, ha afectado las relaciones personales y la salud emocional de las figuras que viven bajo la lupa constante de los medios.